Hola a todos, bienvenidos cada uno de ustedes a La del Estribo. Yo soy Diego Molina, gracias por estar con nosotros. Nuestro invitado el día de hoy es el internacionalista más importante del medio. Él es Farid Kahat, que es sociólogo, es doctorado en la Universidad de Austin, Texas. Tiene un libro publicado este año que se llama Contra la amenaza fantasma, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Y también es profesor en la Academia Diplomática. Y además tiene un podcast dentro del Comité de Lectura que pueden encontrar en YouTube. Con él vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, vamos a hablar de la guerra en la Franja de Gaza y mucho más. Con esto le doy la bienvenida a Farid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Farid, varios temas importantes ahorita en el mundo. En el caso de las elecciones de Estados Unidos, uno ve cómo funcionan los dos partidos y las ceremonias que tienen son shows, ¿no? Y en ese sentido, Taylor Swift, que tiene 300 millones de seguidores en redes sociales, está apoyando a Kamala Harris. ¿Tú crees que eso puede girar un poco una elección que está tan en el límite? A ver, el público al que puede apelar Taylor Swift, primero está el tema de que alguien siga fervorosamente a un actor o actriz o intérprete, no quiere decir que derive sus posiciones políticas de las recomendaciones de esa persona. Entonces, ¿qué tanto ella pueda inducir votos en favor de la candidatura a la que apoya? Es discutible. En la medida en que pueda hacerlo, ella apelaría a un sector del electorado que de cualquier modo iba a votar en la medida en que vote, ese es el tema clave, mayoritariamente por Kamala Harris. Los centennials en particular, y en particular las mujeres de la generación centennial, pero en general jóvenes, y sobre todo jóvenes mujeres. Cuando tú ves encuestas es un bastión electoral demócrata. La gran pregunta es si van a ir a votar el día de las elecciones. Tal vez ahí es donde ella puede hacer una diferencia. Claro, si hace, por ejemplo, un gran concierto en uno de los estados, los swing states, ¿no? Claro. Como Pensilvania, ¿no? O sea, creo que ganas Pensilvania y 2 estados y ganaste las elecciones. Porque lo que mucha gente no sabe es que el colegio electoral americano el que gana la mayoría de un estado, en la mayoría de los casos, o en casi todos menos uno, ganas todo el estado. ¿no? Te llevas todos los delegados ante el... Claro, sí. Claro. Es un sistema que no existe en ninguna otra parte del mundo. En todos los demás países que hay sistema presidencial, el electorado elige al presidente. Pero aquí el electorado elige representantes a una entidad llamada colegio electoral, que es la que elige el presidente. Y un candidato puede ganar el estado por un voto y se lleva igual todos los delegados de ese estado al colegio electoral. No. Y entonces por eso importan tanto los llamados estados pendulares, es decir, los 6 o 7 estados que, a diferencia del resto, que casi siempre votan en una misma dirección, a veces votan demócrata, a veces republicano. Entonces, por ejemplo, en un país de 220, 230 millones de habitantes, tú tienes que Biden ganó la presidencia, porque aunque ganó por 7 millones de votos de diferencia en el voto popular, ganó la presidencia por unos 44,000 votos en 3 estados pendulares. Claro. No, es un sistema que además fue una gran pelea entre los padres fundadores. Sí, fue una gran pelea y que fue la decisión un poco para evitar que las ciudades terminen gobernando todo el país, ¿no? Y que ahora tiene este lado contrario. Y además, para decirlo con toda claridad, como gente formada en la tradición liberal, ahora pensamos en democracia y liberalismo como un matrimonio fructífero. Claro. Y tiende a serlo. Pero habría que recordar que los liberales temían mucho la dictadura de la mayoría, que podía generar un gobierno elegido por voto popular. Y en ese sentido crean este tipo de mecanismos que filtran el voto popular para que no tenga una expresión directa en el resultado de las elecciones. Claro, y yo creo que tiene un efecto adicional, que es precisamente muchos los subsidios agrícolas y similares tienen... Que son tan enfocados en el centro de Estados Unidos y que tiene un impacto económico importante. Ahora, hablando un poco del electorado, es interesante, mucha gente piensa que Trump lo menosprecian diciendo, bueno, es un líder de un culto, ¿no? Como es un demagogo, pero yo sí creo que por ejemplo, en los jóvenes hombres blancos, ¿no? O sea, hay un empobrecimiento del blanco en Estados Unidos, ¿no? Además académico, laboral, y además un cambio demográfico, que hay un grupo de ellos que... ¿De dónde crees tú que nace esta oración por
por este hombre. A ver, yo suelo decir, y eso creo que aplica a Trump, de que el populismo suele ser un síntoma más que la causa de un problema. El síntoma de que algo va mal, ¿no? Ahora, de ahí a decir que los líderes populistas resuelven los problemas que los ungen como gobernantes, hay un largo trecho. Alguien podría decir, yo entiendo, yo mismo diría, yo entiendo por qué tantos venezolanos votaron por Chávez. A un cuarto de siglo de distancia queda claro que el chavismo no resolvió nada, si acaso empeoró las cosas. Lo mismo diría respecto a Trump. Hay un estudio que luego ha sido cuestionado, pero su idea fundamental sigue siendo cierta. Hay un Nobel de Economía que tiene un trabajo que indica algo que es escalofriante. En todos los países desarrollados, todos los estratos de la sociedad han mejorado su expectativa de vida al nacer en los últimos años. El único grupo en todos los países desarrollados que ha visto disminuir su expectativa de vida son hombres blancos de mediana o avanzada edad en Estados Unidos, sin educación superior, ¿no? Ese es el público de Trump, un público que en algún momento parte de él, por lo menos los que fueron sindicalistas, votaba por los demócratas. Y entonces hay que entender que Trump apela a un problema real. Si Trump va a resolver el problema y si todo lo que dice en relación al problema es cierto, son cuestiones totalmente distintas. Pero lo que hay que entender es que la gente vota frustrada y molesta por razones válidas, ¿no? Claro. No por mera estupidez como algunos sugieren, ¿no? Que es interesante, en Estados Unidos pareciera que los demócratas han dado cuenta que la gente vota por emoción y no por... Sí. Cuando Hillary se presentó había no sé cuántos documentos de su plan de trabajo en su página web que nadie leyó. Sí. Es la emoción. Y Kamala Harris le están presentando como, ¿no?, esta representante de la libertad. Hay esta cosa emocional que se han dado cuenta que funciona. Ahora, Kamala Harris está apelando a eso en mucha mayor proporción que cualquier candidato demócrata reciente, ¿no? De hecho, al punto de que a ver, una de las cosas que llama la atención con Trump es que prácticamente no tiene plan de gobierno, porque el que se suponía era su plan ahora alega que no es realmente, ¿no? Este proyecto 25. Sí. Lo mismo Kamala Harris, o sea, tiene algunas ideas fuerza, pero no toma posición en nada que pueda perjudicarla electoralmente. Y básicamente lo que sí hace es decir, yo puedo unir al país, mientras que Trump es una figura que lo divide profundamente e incentiva las rencillas entre americanos, ¿no? Claro, él tiene un mensaje de miedo y ella tiene un mensaje de esperanza, ¿no? Sí. Ahora ella va a tener que apelar al mensaje de miedo porque el miedo puede más que la esperanza, según los estudios, ¿no? Claro. Por ejemplo, las campañas negativas contribuyen a disminuir el voto por el rival en mayor proporción que las campañas positivas, donde tú te presentas en términos favorables, ayudan a aumentar el voto en tu favor. Claro, el miedo es una emoción mucho más, una pulsión que tiene una reacción mucho más fuerte que la esperanza. Sí, sí, ¿no? Yo creo que la campaña de Harris se va a tornar negativa tarde o temprano, claro, porque está perdiendo peso precisamente por la campaña de miedo de Trump. Los inmigrantes. Los inmigrantes, el crimen, el desempeño de la economía. ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar Kamala Harris, pero por poco, pero va a ganar. Si me preguntas hoy, lo que pasa es que, claro, hacer un pronóstico implica creer que de aquí a noviembre no va a pasar nada que pueda cambiar el desenlace. Y sabemos que eso no es cierto. Hillary Clinton estaba claramente por encima de Trump hasta la última semana cuando se reabre una investigación del FBI en su contra. Y eso termina, parece, hundiendo su candidatura. Pero si las elecciones fueran mañanas, yo estaría de acuerdo. La principal opción la tiene Kamala Harris, pero por un margen muy estrecho. Muy estrecho, es cierto. Sí. De repente los Swifties, los seguidores de Taylor Swift salen a votar. Por eso es importante Taylor Swift, porque no necesita mover un gran número de votos para hacer una diferencia. Claro, que haga un concierto en un distrito importante en Pensilvania, ¿no? Exacto. En Nevada, ¿no? Sí. ¿Qué le conviene más al Perú, Kamala Harris o Donald Trump? A ver, yo siempre, hasta Trump, había dicho, al Perú le convienen los demócratas, salvo en temas comerciales. En temas comerciales nos convienen los republicanos, porque los demócratas son más proclives a usar temas laborales y ambientales
Uno diría, en principio está bien que se respeten los derechos laborales y se proteja el medio ambiente en el Perú, pero los demócratas lo usaban como pretexto para dar rienda suelta a sus posiciones proteccionistas. En general los demócratas eran más proteccionistas que los republicanos. Con Trump eso ha cambiado y en este momento yo diría nos conviene sin duda a los demócratas por dos razones fundamentales. Ya nadie se acuerda aparentemente, si es que lo sabían, que Trump ha dicho que, claro, tal vez no lo cumpla cuando llegue al gobierno, pero esperar que no cumpla sus promesas para sentirse mejor no es precisamente una buena receta, pero él dice que va a implantar un impuesto de 10% plano como arancel mínimo a todas las importaciones. Eso violaría los términos del Tratado de Libre Comercio con Perú, que establecen que en una serie de partidas los productos peruanos entran al mercado americano libres de aranceles. Si cumple con eso, nos va a perjudicar. Y segundo, dice que va a expulsar a todos los inmigrantes indocumentados. Yo no creo que pueda hacerlo, pero entre esos inmigrantes indocumentados hay 600.000 peruanos, a los que, expulsaría hacia el Perú. Y en ese sentido a mí me queda claro que Harris es el mal menor. Los demócratas tampoco tienen mayor interés en nosotros. Claro. Y también son proteccionistas, pero valoran más a los aliados que Trump, ¿no? Trump, por ejemplo, dice que para él la Unión Europea y China son indistinguibles. Imagínate, sí, ¿no? Sí. Y ese es y ese es un tema que siempre te he querido preguntar, es ¿qué está pasando con la Unión Europea? Porque hace declaraciones, ¿no? Condena aquí, condena allá, pero no opera. O sea, en Ucrania es bien claro, Estados Unidos manda armamento y esto, y como que Europa no se pone de acuerdo, ha perdido mucho liderazgo. A ver, la Unión Europea fue un proyecto que en su concepción inicial fue un proyecto fallido. Lo primero fue la integración en materia de seguridad, propuesta por Francia, si mal no recuerdo, pero que ni siquiera el Parlamento francés aprobó. Entonces, luego surge esta idea de que hay que integrarse primero en la economía y luego ir avanzando hacia la integración en otras áreas. Los temas más espinosos políticamente que afectan la soberanía, como la seguridad nacional, quedan para el final. Por eso es que, por ejemplo, en las decisiones de la Unión Europea hay decisiones que se toman por mayoría calificada. Pero en materia de seguridad las decisiones requieren unanimidad. Imagínate. Y entonces, claro, los 25, 26 tienen que votar a favor y, por ejemplo, la ayuda a Ucrania la vetó sistemáticamente el gobierno de Víctor Orbán. Solo Orbán estaba en contra, pero como se requiere unanimidad, su voto tenía el peso de un veto. Y eso no ha cambiado. En ese sentido, en temas de política exterior y de seguridad, la Unión Europea sigue requiriendo para tomar decisiones fundamentales de unanimidad y obviamente esta no siempre existe, casi nunca existe. Claro, y dejan solo, digamos, en el mundo occidental dejan solo Estados Unidos frente a Rusia y frente a China, ¿no? Sí, pues. Porque no termina de tomar decisiones y ya depende de decisiones, el caso de Ucrania me parece un buen ejemplo, de Alemania por su lado, ¿no? O Francia por su lado, pero... Ha habido, finalmente, y ese es parte del problema con Orbán, Orbán pidió concesiones a cambio de levantar su veto y entonces ya se aprobó la ayuda europea para Ucrania, pero demoró meses hasta que Orbán diera su brazo a torcer. Ahora, los estadounidenses también tienen un problema en esta materia y es que Trump, por ejemplo, no puede decir en el debate que quiere que gane Ucrania. A ver, yo creo que el triunfo de Ucrania es altamente improbable, pero contra lo que no puedes estar es contra la idea de que Ucrania tiene derecho a defenderse de una agresión en donde Rusia ha no solo conquistado, sino anexado formalmente territorio ajeno, cosa que viola claramente el derecho internacional. Aunque es razonable decir no es un objetivo plausible el triunfo de Ucrania, cuando menos darte cuenta de que Ucrania está defendiendo principios que cualquier democracia representativa debería defender, ¿no? Pero Trump ni siquiera da ese paso. Ni siquiera, ¿no? Es increíble. O sea, además tiene una especie de gusto por Putin bien peculiar, ¿no? Bueno. Yo creo que eso va a terminar en una zona del territorio ucraniano, va a quedar a manos de Rusia, ¿no? Digo, me parece injusto, pero me parece un hecho. Sí, yo también creo. Pero con las armas occidentales es donde lograr que Rusia se debilite y diga, bueno, que me quedo acá nomás y ya no voy hasta Kiev, ¿no? Sí, o sea, su objetivo inicial era ir sobre Kiev. Trató de cercarla y no tuvo éxito.
pasemos al último tema que es la Franja de Gaza. Tú eres de origen palestino, entiendo que tu padre Sí. venía Migrante, de Palestina, sí. ¿no? Sí, pero cuando, digamos, el problema ahí es pensar que eso automáticamente implica que tú tomas partido con base en tu etnicidad de origen, porque además yo soy peruano, hablo muy mal el árabe y no tengo ni he buscado tener nunca otra nacionalidad que la peruana. Nací y crecí en este país y es el único que he tenido. Pero digamos, yo siempre digo que si alguien cree que mi posición se basa en mi origen, díganme de algún ejemplo de alguna opinión que haya emitido que vaya en contra de lo que establece el derecho internacional en esta materia. No digo que el derecho internacional sea el único criterio para tomar posiciones, porque hay factores puramente políticos que trascienden el derecho internacional, pero yo me atrevo a decir que ninguna posición que yo haya tomado sobre el tema va en contra de lo que dice el derecho internacional, y en el fondo de la cuestión el derecho internacional es claro. Israel es una potencia ocupante, como Rusia es una potencia ocupante en Ucrania. Han violado el mismo principio fundamental del derecho internacional de que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra, y esa ocupación se ha plasmado a través de un uso desmedido de la fuerza que ha violado el derecho internacional humanitario, al cual los palestinos han respondido con un uso de la fuerza que en menor proporción, pero también viola el derecho internacional humanitario. Si yo tuviera que resumir la esencia del problema es esa. De acuerdo. ¿Tú crees que hay un genocidio está ocurriendo un genocidio? Yo creo que ya califica. A ver, datos objetivos. Ahora, el problema con el término genocidio es que muchos piensan en la campaña de exterminio de los judíos europeos por parte de Hitler. Esa Claro. no es la definición. La definición de la Convención Internacional sobre Genocidio es menos restrictiva. Considera primero la intención, y la Corte Internacional de Justicia cita líderes israelíes emitiendo opiniones que podrían claramente considerarse incitación al genocidio. No cita una que se dio con posterioridad a la decisión de la Corte, que es del actual ministro de Finanzas, que él dice que si de él dependiera, él no tendría problema en privar de alimentos a 2.200.000 gazatíes. Lo dijo Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas. Y dos, la decisión de la Corte muestra hechos y omisiones, acciones y omisiones, las llama, que podrían constituir actos de genocidio, o actos genocidas, esa es la expresión. Y esa decisión de la Corte de aceptar la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio es una votación de 15-2, no es una votación cerrada. Si la Corte creía que no había ningún elemento de juicio válido para considerar que podría estarse cometiendo el delito de genocidio, pudo haber desestimado la demanda. Claro. No solo no lo hizo, la aceptó por una amplia mayoría. Claro, para mí la palabra genocidio es la palabra más fuerte, la peor palabra en el derecho internacional, ¿no? Sí, ese es el problema con la convención, para ser honesto. Cuando se estudia, por ejemplo, hay una... Te interrumpí, pero déjame nada más decir esto. Cuando hay una comisión de la ONU que dice que en Sudán no se perpetró, sobre todo en la región de Darfur, no se perpetró un genocidio, la propia comisión dice, no se llegó a los alcances del término, como está establecido en la Convención de los años 40, pero eso no quiere decir que no hayan muerto cifras enormes de civiles y que esto sea para efectos prácticos indistinguibles de un genocidio. Claro. ¿No? Entonces el problema con el término es, una cosa es el uso coloquial del término, y otra lo que establece la Convención. Algunos creen que la Convención es demasiado laxa en la definición y que algunos casos, por ejemplo, hay un fallo por genocidio por las acciones de fuerzas serbias en Srebrenica y solo murieron 8.000 personas. Pero ahí es la intención de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, nacional, etcétera. La Corte llegó a la conclusión de que esa condición se cumplía. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cuál crees que es la verdadera intención de Netanyahu y su gente con Gaza? Yo lo que diría es que Netanyahu ya no es Israel. Algunos creen que si criticas a Netanyahu estás contra la posición del Estado de Israel. Yo creo que eso ya es discutible. Netanyahu tiene dos problemas, ¿no? Uno,
tenía cargos penales en su contra. En el contexto de esos cargos penales, con la complicidad de sus socios extremistas de coalición, que lo hacen por principio, a diferencia de Netanyahu, intenta limitar la autonomía y las atribuciones de la Corte Suprema. Eso le genera manifestaciones de protestas en el contexto de las cuales se producen los atentados terroristas del 7 de octubre. Es otro problema por el que tiene que responder. Lanza una guerra que busca, según sus propios términos, acabar con Hamás y liberar a los rehenes. No ha liberado más que 8 rehenes vivos y no ha acabado con Hamás 11 meses después. Entonces, lo suyo es una constante fuga hacia adelante a ver si algo pasa que cambie el contexto. Lo otro es que sus socios extremistas de coalición le exigen no llegar a un cese al fuego como condición para seguir apoyándolo en el Congreso, y él no tiene mayoría propia. Y por último, le exigen recolonizar Gaza y avanzar en la colonización de Cisjordania. Entonces, el problema es que Netanyahu tiene presiones políticas que tienen que ver con sus propios casos legales y con lo que le exige la minoría extremista que lo sostiene en el gobierno. O sea, ¿no crees que Netanyahu en sí tiene una ideología de tomar control de...? Yo creo que probablemente sí, pero él ya había gobernado mucho tiempo y no había hecho lo que está haciendo ahora. Claro. Entonces, cuando menos alguien podría conceder el beneficio de la duda. Lo que pasa es que ahora su permanencia en el gobierno, de la cual depende probablemente su libertad por los cargos penales en su contra, depende de que estos extremistas lo sigan apoyando, ¿no? ¿Tú crees que esto va a terminar en una guerra con Irán y todos involucrados? ¿O? A ver, ya hay una dimensión regional de lo que pasa en Gaza. Los ataques de los hutíes contra barcos mercantes en el Mar Rojo, los intercambios de artillería entre Israel y Hezbollah. La única discusión en realidad es si en algún momento Irán va a volver a atacar directamente a Israel, como hizo en abril de este año, que era la primera vez que lo hacía en 40 años. Yo diría que esa es la única discusión. Lo único que puede evitar eso es un acuerdo de cese al fuego, y yo lamentablemente no soy optimista por lo que acabo de decir respecto a que se produzca ese acuerdo. Sí, es creíble, ¿no? Que esto todavía eso... O sea, no sabemos todavía en qué va... Yo no creo que vaya a haber una guerra a gran escala, ¿no? Pero... Yo no creo que sea lo más probable, no creo que nadie la quiera, pero lo que sí me queda claro es que Netanyahu está dispuesto a correr el riesgo de que esto escale, con tal de salvar su pellejo. Y jalar a Estados Unidos. Y jalar a Estados Unidos a una guerra regional. Bueno, también puede ser que el objetivo sea, bueno, de una vez armar la guerra contra Irán y acabar con mi enemigo máximo, ¿no? Sí, aunque yo ahí diría respecto a Irán como respecto a Rusia. A ver, Rusia ha violado el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, en particular en Ucrania. Irán es una fuente constante de inestabilidad regional en Medio Oriente a través de sus aliados, fundamentalmente. Pero también creo que se les sobreestima. En el plano nuclear, obviamente, Rusia es una potencia, pero sus rivales también tienen armas nucleares. En el plano convencional y en el plano económico, Rusia es mucho menos importante que la OTAN. Lo mismo respecto a Irán, no solo en su comparación con Israel, también en su comparación con Arabia Saudita o Estados Unidos. No tiene armas nucleares, no tiene bases militares significativas fuera de su territorio, y su gasto de defensa es mucho menor que el de Israel. Entonces, hay también un interés en sobredimensionar la amenaza que estos países representan. Tienes toda la razón, bueno, salvo que logren conseguir armas nucleares, ¿no? Salvo que lograse conseguir armas nucleares. Hasta ahí no tenemos... Bueno, yo lo único que sé es que no sé cuál será el cargo, pero espero que Netanyahu y varios de sus allegados terminen en la cárcel, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, me dicen, tú eres de origen palestino, ¿qué opinas del pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional de que se emitan órdenes de arresto contra 2 líderes del gobierno israelí y 3 líderes de Hamás? Yo estoy de acuerdo en todos los alcances con ese pedido. Claro. Los líderes de Hamás han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y los líderes israelíes también lo han hecho, y en mayor proporción. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, sí hay unas voces nuevas que dicen debería desaparecer Israel y deberían retornar, digamos, todo a Palestina de nuevo, ¿no? Ahí hay dos... Yo por eso no... Creo que es infeliz la expresión que usan algunos jóvenes norteamericanos, pero no solo en Estados Unidos: desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Es decir, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.
Bueno, lo primero que habría que decir es que eso es también lo que dice el estatuto del Likud, el partido gobernante en Israel y sus socios de coalición. Ellos también quieren todo el territorio. Pero ¿por qué eso es equívoco del lado palestino? Porque jamás diría lo mismo. Pero jamás lo que quiere es un Estado árabe y musulmán en todo el territorio de la Palestina histórica. Lo que algunos jóvenes piden es algo que pedía la izquierda sionista, de por ejemplo Ani Levik, Mordejai Ani Levik, que fue el líder de la resistencia judía contra el intento exitoso finalmente de los nazis de capturar el gueto de Varsovia. Ani Levik era partidario de una federación binacional, que no hubiera un Estado judío, sino un Estado para judíos, musulmanes y cristianos, ateos o lo que fuera, con igualdad de derechos y deberes para todos. Los jóvenes que dicen desde el río hasta el mar, Palestina será libre, hablan de eso, no de la expulsión de los judíos, sino de que todos vivan en un único Estado binacional. El problema es que, claro, muy probablemente en el escenario hipotético de que ese Estado existe no se llamaría Palestina. Y por eso el término Palestina ahí es equívoco, ¿no? Porque parece sugerir que es lo que jamás reivindica lo que está detrás. Pero no se llamaría Israel tampoco. Tampoco se llamaría probablemente Israel, claro. ¿Y crees que esa solución sería la solución o no? A ver, Sudáfrica fue en esa dirección, ¿no? Sudáfrica fue, y unos años antes de que ocurriera, muchos lo consideraban imposible. Tú formulas la pregunta en este momento y muchos te van a decir jamás, ¿no? Y obviamente formulas la pregunta de si debería haber dos estados, va a haber mucha más gente que crea que esa es la solución. Yo me atrevería a decir, sin embargo, y dadas las circunstancias actuales, ambos escenarios son totalmente fantásticos, ¿no? Pero eventualmente no hay solución que no pase por uno de los dos, salvo la expulsión masiva de los palestinos, que es la fantasía de la derecha sionista. Y el Estado, la existencia de los dos estados o la coexistencia de los estados está cada vez más lejos, ¿no? Bueno, el actual gobierno se basa en la exigencia de que todo Cisjordania sea anexado a Israel, o la mayor parte. En cuanto a las fuerzas de oposición en Israel, el partido de Benny Gantz no tiene una posición clara en torno a la reivindicación palestina de un Estado. Las fuerzas que se ubican desde el partido de Yair Lapid hacia la izquierda sí aceptan un Estado palestino, pero en este momento son minoría dentro de Israel. Bueno, lo bueno es que Israel al final del día es una democracia y Netanyahu no va a gobernar por siempre. Pero el punto es que si Netanyahu y sus aliados se salen con la suya, yo siempre dije que no era una democracia para los ciudadanos no judíos, sí para los ciudadanos judíos. Si Netanyahu y sus aliados se salen con la suya, tampoco va a ser esto último, ¿no? Lo que querían hacer con la Corte Suprema era acabar con cualquier contrapeso institucional al poder del Ejecutivo. Y más cercano a un autoritarismo, entonces. Sí, claro. Y él y su partido quedarse ahí. Y sus aliados de extrema derecha. Ahora la división fundamental es dentro de la sociedad israelí, que no tiene que ver con los palestinos, tiene que ver con qué tipo de Estado debe ser Israel. De acuerdo, de acuerdo. Esa sería la solución, que desde el mismo Israel expulsen a Netanyahu, ¿no? Sí, no hay otra posibilidad, ¿no? Sí. Bueno, Farid, vamos a pasar a la última parte, tenemos que se llama El último trago, son preguntas muy cortas, muy así, más personales. ¿Con qué personaje de ficción te identificas más? Eso es muy difícil. En algún momento de mi vida, con el personaje de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. De Milan Kundera. En algún momento con Julius de Un mundo para Julius. Un mundo para Julius. Lo cual ya revela otros detalles sobre mí, de los que no me siento particularmente orgulloso, pero en fin. ¿De clase alta dices? Entre otras cosas, ¿no? A ver, tú no eres responsable por el estrato social en el que naciste. Y no eres del todo responsable por la socialización primaria. Pero si mantienes esos prejuicios pasados cierto tiempo, ya son responsabilidad tuya, ¿no? Claro, claro, pero por lo menos en esa fase, en esa línea, ¿cuál es el mejor libro que has leído este año, en 2024? Un libro de Rashid Khalidi sobre precisamente 100 años de conflicto palestino-israelí. Él empieza con la creación del sionismo, ¿no? Es un libro que me gustó mucho. Y es un libro así bien, ¿cómo se llama el nuevo, perdón?
el título 100 años de 100 años. conflicto de Rashid Khalidi, Ya. que está disponible en el Perú, en tiendas. Para entender bien el conflicto, Sí, ¿no? sí. Pero tú vienes escribiendo desde el 2009 de este tema. Sí, claro. sí. No, y también de autores israelíes, pero obviamente los que considero mejores no son precisamente los que simpatizan con Netanyahu. Por Claro. ejemplo, Avi Shlaim o Ilan Pappé. Pappé creo que es en realidad, ¿no? Son también autores. Hoy día estuve... Bueno, ahora Pappé, más que leer cosas de él, ha tenido intervenciones muy interesantes sobre lo que está ocurriendo, porque creo que probablemente sea una buena forma de verlo. Él dice, el israelí es un colonialismo en sus últimos estertores, pero ese es el momento en que son más peligrosos, porque se tornan particularmente violentos, ¿no? Claro, un colonialismo al final de su existencia y sí. dice, bueno, tengo que mantener el colonialismo entonces A cualquier precio. a cualquier precio. ¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar y por qué? Yo viajo muy poco, en realidad, para un internacionalista. Claro. Honestamente no sabría decir. Probablemente China, porque obviamente es un país que es ya la segunda economía del mundo, es una potencia creciente, y todo el mundo le preocupa qué tipo de liderazgo podría ejercer China en caso de tener una posición preeminente en la política internacional. No. Hasta ahora no ha sido particularmente maligno. Yo me hubiera temido eso dada la naturaleza del régimen político. Debo confesar que China como régimen político me parece abominable. China como actor internacional me parece hasta una fuente de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, la mediación que ejerció entre Arabia Saudita e Irán fue algo positivo. Pero digamos, China no como lugar de destino turístico, sino conocer el país. Ahora, después de las cosas que he dicho de su régimen, no sé si me dejen entrar. Claro, bueno, ahora yo sí creo que tienen tienen una aceptación de gobiernos autoritarios y antiderechos humanos. Sí, que claro. ellos se lo Claro. pasan, ¿no? Sí. Ahora, sin embargo, ellos dirían, mira el contraste entre la posición de Occidente en torno a Gaza por un lado y en torno a Ucrania por otro. Por lo menos con China no hay dobles estándares, hay uno. Claro, es verdad. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Huevear. A ver, Yeah. ahora, yo creo que es socio útil. Yo puedo pasarme buena parte de la vida sin salir de mi cuarto, ¿no? Leyendo, viendo series o películas y oyendo música. Claro. Son mis actividades favoritas. ¿Cuál serie recomiendas ahorita? La última que vi que me gustó mucho fue Silo, una de ciencia ficción, Ya. con la madre del Mesías de Duna en la película, la última, Sí. ¿no? Que ya tiene Segunda segunda parte, es la protagonista. Es una serie interesante, aunque todavía está recién en la primera ¿Silo? temporada. Silo. Silo. Sí. ¿Y dónde se puede ver esa? Creo que está en una de las cadenas de streaming. Yo tengo Prime y Netflix, debe estar en una de esas dos. Sí. ¿Y de música qué recomiendas ahorita? Yo debo confesar que ya me pasa lo que le pasa a la mayoría de viejos. La música con la que te formaste te termina marcándote de por vida. Para mí eso es el rock progresivo. Aunque yo era de los que escuchaban rock progresivo en mi generación, uno de los pocos, si no el único, que también escuchaba heavy metal. Yeah. Mis amigos que escuchaban progresivo decían que los metaleros eran unas bestias peludas. Los metaleros decían que los que escuchaban progresivo eran unos snobs amanerados. Claro. Y por esas estupideces me perdí durante mucho tiempo el surgimiento de un género que es el metal progresivo. Claro. Tuve razón siempre. ¿Y ahí cuál es tu banda favorita? En metal progresivo, probablemente Liquid Tension Experiment y Dream Theater. Dream Theater, ¿no? Sí, claro. Para terminar, ¿cómo sería tu día perfecto? ¿Mi qué? Tu día perfecto. Mucho de las tres actividades que mencioné, leer, ver series o películas, oír música, hacer algo de ejercicio y conversar con algunos de mis amigos más cercanos con música y una copa de vino. Fantástico. ¿Qué más se necesita? Sí, pues. Y además es una forma de viajar al final del Sí, día, pues, ¿no? claro. Entre la música y la...
Bueno, eso es todo, Farid. Gracias por venir. Ha De sido nada. una estupenda conversación. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Ya saben, estamos en YouTube. Nos pueden buscar como La del Estribo, Diego Molina. Y ya tenemos nuestro nuevo canal. Así que búsquennos. Tenemos otros programas también. Eso es todo por hoy. No hay nada más que decir. Chao, nos estamos viendo.